Bienvenidos a En el Nombre del Padre. En el programa del día de hoy hablamos de la elección presidencial de Venezuela de este próximo 28 de julio. Y hay dos preguntas. La primera, ¿Maduro hará fraude? ¿El chavismo se robará la elección? Y la segunda, ¿Maduro se fugará, se escapará, irá a la cárcel, será juzgado, hará un trato con la oposición? Lo vemos hoy día acá en El Nombre del Padre. Este próximo 28 de julio hay elecciones presidenciales en Venezuela. Y hay dos candidatos fuertes, Nicolás Maduro, presidente o dictador de Venezuela, y por la oposición Edmundo González Urrutia, después de que bajaran a Marina Corina Machado y también a la que iba a ser su sucesora. Hace pocos días, Maduro, en una aparición pública en su estilo bastante particular, decía que, según sus encuestas, ya tenía más del 51% de los votos asegurados, lo que levantó las alarmas internacionales sobre un posible fraude, sobre si el chavismo se robaría la elección, que evidentemente al hablar de una dictadura es una posibilidad muy grande. En el caso de la oposición manejan encuestas donde lo sitúan 20 puntos delante de Maduro. Pero están preocupados porque evidentemente es el oficialismo, el chavismo, es Maduro quien cuenta los votos, quien maneja el sistema electoral. Muchos votantes venezolanos que están en el extranjero no se han podido inscribir para votar y también hablan de que evidentemente en otras elecciones incluso varias papeletas o varios votos se habían contado varias veces. ¿Qué pasará realmente en Venezuela el 28 de julio? ¿Maduro será capaz de robarse la elección? ¿Hará fraude? ¿Podrá aceptar una posible derrota ante González Urrutia? Lo seguimos viendo acá en El Nombre del Padre. Te invitamos a comentar y a darle like para que este programa siga emitiéndose. ¿Chávez se puede robar las elecciones? Yo creo que absolutamente sí. Una dictadura es eso, es un gobierno de unos pocos, de uno, en este caso de Chávez, del chavismo, donde no hay separación de poderes, no hay diferencia entre el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, manejan las policías, en este caso también el CNE, que es el organismo especial para las elecciones. Si Maduro pierde, si el chavismo pierde, pero específicamente Maduro sabe que lo van a perseguir, tratarán de meterlo a la cárcel, le quitarán los bienes, etcétera, tanto nacional como internacionalmente. Entonces la tentación de robarse las elecciones, de hacer fraude, es gigantesca. ¿Qué puede hacer la oposición? La verdad que incentivar a que la gente vaya a votar y trate de, entre comillas, ser veedores, pero la verdad que como Maduro maneja todo el sistema electoral, tiene todo el poder, no hay separación de poderes, la posibilidad de que se roben las elecciones es gigantesca. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Bastante poco. Hay algunas voces que hablan que hace algún tiempo Maduro tenía listo un avión para escaparse de Venezuela y que ciertas naciones internacionales se lo prohibieron, en este caso Rusia. También hablamos en un programa anterior de que China presionaba mucho a Maduro para que hiciera elecciones, para que mantuviera algo estable la situación nacional en Venezuela, porque ellos quieren cobrar su deuda que hacían de más de 50.000 millones de dólares. China, evidentemente, socialista, comunista en la parte ideológica, pero en la parte práctica capitalista y quiere su dinero de vuelta. ¿Qué se puede hacer? Yo vi hace poco en una entrevista de González Urrutia que se había la posibilidad de negociar con Maduro ante una posible salida, negociar con el chavismo. Marina Corina Machado dice que es posible, pero lo dice de una forma menos efusiva, menos clara que González Urrutia. ¿Qué crees tú? Invítanos a comentar siempre con respeto y fundamento acá en El Nombre del Padre, hablando hoy día sobre si Maduro se robará las elecciones o se fugará. Lo vemos acá, seguimos acá en Santiago de Chile. Si el 28 de julio Maduro gana por un estrecho margen, se roba las elecciones, comete fraude, ¿qué pasaría en Venezuela? Muchos hablan de que habría una gran ola de violencia. Marina Corina Machado también dice que volvería el éxodo, millones de venezolanos saldrían. Ya podemos recordar que hay más de 7 millones de venezolanos que han salido del país los últimos años, principalmente América Latina y Estados Unidos, provocando la crisis migratoria más importante probablemente de la historia de nuestro continente. ¿Qué pasaría si Maduro pierde? ¿Haría un golpe de Estado?
Alguien o algunos están hablando de que podría haber una disputa dentro del chavismo, es decir, que el chavismo podría sacrificar a Maduro para tratar de que las elecciones se respeten si pierde Maduro y que posteriormente empezaría nuevamente a ser una oposición muy, pero muy fuerte. De hecho, en palabras de algunos de los porcioneros del chavismo, dicen que ellos como oposición serían realmente terribles y que si ganara González Urrutia no resistiría en el poder más de algunos meses. Eso evidentemente es una amenaza. ¿Maduro se arrancaría realmente? ¿Dónde puede ir Maduro? Tiene lazos estrechos con Cuba. ¿Lo recibirían en Cuba? Probablemente sí. En Rusia probablemente no, y en China la verdad es que no se sabe porque hablamos de la gran deuda que tiene Venezuela con China, y si la oposición gana las elecciones, la verdad es que la posibilidad de cobrar esa deuda de China es bastante baja. ¿Tú crees que Maduro se robará las elecciones, que el chavismo se robará las elecciones, que habrá un quiebre en el chavismo, que los mismos chavistas sacrificarán a Maduro, o que Maduro reconocerá su derrota y llegará a un acuerdo con González Urrutia, Marina Corina Machado y con la oposición? Te invitamos a comentar acá en el nombre del Padre. Pongámonos en la siguiente situación. Maduro pierde el chavismo. Fiesta en Venezuela, en muchos países del mundo. Maduro se fuga, se va. ¿Dónde puede ir? A Cuba. Evidentemente se podría recluir en la isla donde nunca más podría salir de esa isla del Caribe. Se habla también de Turquía, donde tiene nexos con ese gobierno. Y además, algunos hablan de China u otro país. Lo importante es que se especula que Maduro tiene una fortuna de más de $1.000 millones. Especulación, pero evidentemente debe tener bastante dinero guardado. ¿Qué pasaría en Venezuela? Asume un nuevo gobierno con González Urrutia, con Marina Corina Machado también en el gobierno, me imagino, pero el chavismo está tan encriptado en la sociedad venezolana, en el poder judicial, en el ejército, donde se supone que tiene nexos incluso con la guerrilla, con el narcotráfico colombiano, en la parte legislativa, en el aparato estatal, que deshacer esa telaraña tan gigantesca de corrupción que ha creado la dictadura venezolana no va a ser tarea fácil. Como lo dije en el segmento anterior, ellos ya han hablado, algunos personeros, de que serán una posición tan fuerte, tan férrea, en el caso de que perdieran, que en realidad el nuevo gobierno, el de la oposición, González Urrutia o el que sea, no duraría más que unos meses. Una verdadera amenaza, y es probable que tenga relación con la realidad, porque eso son las dictaduras, más allá de los resultados económicos, buenos, malos o mediocres, porque hay gente que dice que Venezuela ya se está recuperando, que no está tan malo, pero no ven que la dictadura es bastante más profunda que la crisis económica, que incluso si estuviera mejor económicamente, la dictadura sigue siendo terrible para la vida de los venezolanos. Vamos a seguir hablando desde Sanjata, en el barrio de los negocios acá en Santiago de Chile, para En el nombre del Padre. ¿Hay posibilidad de que se enjuicie a Maduro en Venezuela? La verdad es que es bastante difícil. Va a llegar a un acuerdo, inmunidad, se va a ir a otro país, se va a fugar, etc. A menos que sea el mismo chavismo que él lo sacrifique. Pero la verdad que es bastante difícil porque ese quiebre podría caer, evidentemente, en una disolución de ese movimiento. Ahora, ¿puede haber una guerra civil? De hecho, Maduro, en una de sus alocuciones, de sus locuras, habló de que si ganaba la oposición iba a haber un baño de sangre en Venezuela. Una forma de amenazar y también una forma de amedrentar a quienes están dudando. ¿Pero puede haber una guerra civil? Bueno, no es algo imposible. Lo que se sabe es que el chavismo controla absolutamente el poder militar, las armas, pero ¿habrá algún quiebre dentro del ejército venezolano? Eso es difícil saberlo. ¿Podrá llegar a algún acuerdo con otro país extranjero? Sí. ¿Qué pasa? Que Venezuela tiene una economía destruida. PDVSA, la gran empresa petrolífera, producía antes de la llegada de Chávez cerca de 3.700.000 barriles al día. 3,7 millones de barriles al día. Hoy en día produce 700.000 barriles al día.
La mayoría de la economía venezolana es informal y evidentemente muchos viven de las remesas, es decir, de los dólares o el dinero que envían sus familiares que están trabajando o viviendo en otros países. Además que de los 7 millones que salieron, gran parte es fuerza laboral activa, gente joven, profesionales, trabajadores, tomando en cuenta que también salieron miles de delincuentes que están asolando y azotando las realidades de países latinoamericanos y también de Estados Unidos. En cualquier caso, la realidad que va a seguir después de las elecciones va a ser tremendamente difícil en Venezuela. Seguimos en el nombre del Padre. Bueno, seguimos recorriendo este lindo lugar hablando sobre las elecciones de Venezuela. Maduro hará fraude, se fugará. Y tenemos el comentario de uno de nuestros colaboradores. Si tú quieres comentar, hazlo siempre, con respeto fundamento acá, en el nombre del Padre. Hola, saludo a toda la gente del internet. Mi nombre es Wilson Ciprián y hoy vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. Sucede que el 28 de julio son las elecciones y el candidato de la oposición, Edmundo González, lleva un 47% de ventaja sobre el régimen que está actualmente. Todo esto es según las encuestas que se han realizado a nivel nacional. Todo indica que Maduro va a perder las elecciones en esta ocasión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar el régimen ante esta situación? ¿Se va a fugar Maduro o se va a robar las elecciones? ¿Qué va a hacer? Maduro acaba de amenazar el país con un derramamiento de sangre. Él dice que si no se le garantiza la victoria, va a haber un derramamiento de sangre en todo el país. Esa es una amenaza directa. Lo hizo en una de sus campañas, a nivel público lo anunció por el micrófono. Como podemos ver, él está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Bajo estas condiciones tenemos que estar abiertos de que cualquier cosa puede ocurrir. Yo en lo particular entiendo que existen 3 escenarios que pueden darse en caso de que él pierda las elecciones. El primero es que de manera abierta, como ya lo ha hecho antes, cometa un fraude y se robe las elecciones. El segundo es que puede ocurrir un golpe de Estado. En caso de que no se pueda robar las elecciones, entonces puede ocurrir un golpe de Estado. Él puede usar la fuerza militar para hacer un golpe de Estado. Y el tercer escenario sería una guerra civil. En caso de que pierda las elecciones y no pueda tener acceso al poder militar, entonces puede hacer una guerra civil, ya que él maneja diferentes grupos encubiertos que poseen armas y que son grupos violentos que son los que apoyan el régimen. Estos grupos violentos que están armados y apoyan el régimen, él puede hacer uso de estos grupos para efectuar una guerra civil. Entonces, bajo estas condiciones es muy probable que ya él se dé a la fuga después de que pierda de manera abierta. Entonces, yo estoy muy curioso por ver qué es lo que pasaría si él se daría la fuga a uno de los países de izquierda o si la oposición lo agarraría, tendría tiempo de agarrarlo y hacer un juzgado, o sea, ponerlo en juicio. Entonces, esas son cosas que se pueden dar, pero hay que ver, porque también en la política tiene un lado oscuro y es que cualquier cosa puede pasar. Puede haber unas negociaciones y se puede mandar al exilio y nada, y no haber ningún tipo de consecuencia realmente, no haber una real justicia para el pueblo. Entonces esas son las cosas que pueden ocurrir cuando uno observa la historia de otros países que han pasado más o menos por una situación similar y nosotros observando cómo está el escenario, podemos concluir de que esas son las posibilidades que pueden ocurrir en Venezuela. Uno de los desafíos más grandes que tiene el país ahora mismo es que no hay una garantía de que estas elecciones puedan ser transparentes y puedan ser legales. El régimen está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Una de las cosas que podemos ver es que la Unión Europea se ofreció para ser moderador o ser observadores en estas elecciones y el régimen
dijo que no, negó esta posibilidad. Entonces, internacionales tienen muy poquito control para que pueda haber algún nivel de legalidad en estas elecciones. El régimen también ha estado usando violencia en contra de la oposición. Por ejemplo, María Corina Machado, una figura pública que está en la oposición, recibió un atentado. Uno de sus vehículos de campaña le cortaron los frenos y le dejaron escrito en el vehículo mensajes de amenaza para que se retiren, como quien dice, que diciendo en los mensajes que paren el bloqueo. Pero ya sabe que son mensajes de doble sentido, son amenazas directas que se le ha estado haciendo a la oposición para que ellos desistan de las aspiraciones de cambio. Entonces podemos ver que este régimen realmente está dispuesto a lo que sea. Entonces la incógnita sigue pendiente. ¿Qué pasará si Maduro se va a robar las elecciones o si se va a fugar del país o si va a crear un caos, como ya él mismo amenazó que va a haber un derramamiento de sangre? Entonces la incógnita sigue ahí. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero realmente sabemos de que si el país quiere un cambio, entonces el pueblo tiene que mantenerse proactivo y activo para que el país pueda encaminarse hacia el cambio. Bueno, mi gente de la internet, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión. En otra de las apariciones públicas recientes de Nicolás Maduro se habló de la posible suspensión de las elecciones. De ahí atacó a Estados Unidos, evidentemente, y también, con palabras bastante ofensivas, a Javier Milei, culpándolo por la posible suspensión de las elecciones. Generalmente Maduro, como no tiene filtro, me imagino que sus planes, las cosas que está logrando, se las achaca, se las endosa a otros presidentes, a otras naciones, etc. ¿Existirá realmente la posibilidad de que se suspendan las elecciones de Maduro? ¿El chavismo, si se siente desesperado y acorralado, podrá suspender las elecciones? Es una posibilidad bastante trágica. Cuando existe una dictadura y, como dijimos anteriormente, tienen y detentan todo el poder, tienen la capacidad de hacer cualquier cosa. Seguimos hablando de las elecciones de Venezuela, acá en el nombre del Padre. Vamos con la conclusión del programa del día de hoy. ¿Maduro y el chavismo pueden hacer fraude electoral? ¿Se pueden robar las elecciones? La respuesta es absolutamente sí. Es propio de las dictaduras manejar todo y evidentemente las elecciones es una parte muy importante. No querrán perder tanto poder, esa amalgama, esa telaraña gigantesca de corrupción y de robo dentro del Estado, del gobierno en general en Venezuela. Además, que si pierden, buscarán ser juzgados, tratarán de quitarle su bien, así que se quieren asegurar. Maduro ha hablado de un baño de sangre si pierden. ¿Puede haber una guerra civil y un enfrentamiento? Evidentemente, también. Pero es el chavismo el que controla el ejército, las armas, a menos que haya un quiebre que desconocemos dentro del ejército. ¿Puede perder? Las encuestas de la oposición, ya lo dijimos, dicen que tienen 20 puntos de ventaja. Falta ver si Maduro reconoce la derrota, si el chavismo acepta perder el poder. ¿Se fugará si pierde? Probablemente sí. Ya dijimos que tiene una gran fortuna y evitará los juicios tanto dentro de Venezuela como internacionales. Será algún país que no tenga tradición, que lo cuide, evidentemente un país socialista. Y muchas opciones no tiene. ¿Qué más puede pasar? Que en realidad asuma González Urrutia como nuevo presidente y el chavismo sea una oposición feroz, salvaje, ya que está encristada. Está como una garrapata dentro del gobierno y el Estado venezolano. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas de todo este gran problema que tiene Venezuela? Déjalo en los comentarios, siempre con respeto y fundamento, acá en el nombre del Padre, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos.
Y así termina el programa del día de hoy acá en El Nombre del Padre. No te olvides de suscribirte, darle like y también comentar. Siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos acá en El Nombre del Padre.